estas alabanzas que vamos a elevar al trono de tu gracia, Señor. También poder escuchar tu palabra, Señor, que es la que, Señor, nos guía, es la que, Señor, nos redarguye, es la que, Señor, nos concientiza de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella, Señor, cuando somos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, podemos hacer ajustes, cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por ella. Y te pido, Padre amado, que a algunos hermanos que aún no han llegado, que tú los traigas con bien, mi Dios. Que tú, Padre, los ayude a encontrar un lugar donde estacionarse si vienen manejando. Si vienen en un autobús, que tú lo traigas con bien, mi Dios. Y aquellos que por una razón u otra han decidido quedarse en sus hogares, que tú, Señor amado, allí esté también con ellos, ministrándole a sus corazones, sea a través de ver el servicio en línea o a través de ello estar envuelto en tus asuntos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y en este momento te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales para escuchar todo lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 29. Y vamos a leer los dos primeros versículos. La palabra del Señor dice así: el que desee ponerse de pie puede hacerlo, y el que no, pues también puede quedarse sentado. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, da a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora en este momento vamos a llamar al grupo de adoración para comenzar con las alabanzas. En su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego con nuestro deseo. Cuando a su boca suena su voz, sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. De fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es fuego su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. En potestad, imperio, poderoso.
ser. Eres el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Gracias por ser el Cordero que libró todas nuestras batallas en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Por mí en la cruz, viviré para alabar. Aleluya. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento
nombre, Viviremos para Señor. alabar tu nombre, oh No hay Padre nadie Santo. como tú, Señor. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor
Haznos un siervo para tu gloria, Señor. Y ahora, hermano, vamos a seguir con nuestro servicio de adoración. Y en este momento vamos a tomar las ofrendas. Y aquellos que tengan en su corazón ofrendar, el alfolí está en la parte atrás del templo y pueden hacerlo en cualquier momento. Y vamos a orar ahora para presentárselo al Señor y también el mensaje de esta tarde. Soberano Dios y Padre eterno que moras en gloria, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de adorarte, de llevar estas alabanzas al trono de tu gracia, Señor. Y esperando, Señor, que aún en nuestras imperfecciones tú la hayas recibido como olor fragante, Señor. Porque tú no miras lo que mira el hombre, tú miras el corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y ahora te presentamos esas ofrendas, mi Dios, que han de ser depositadas en el alfolí. Permite las mismas sean usadas con el propósito para el cual han sido colectadas, Señor, para el sustento de tu casa, mi Dios amado. Aquellos que por alguna razón u otra no pueden hacerlo, porque no tienen para hacerlo, Señor, que tú les suplas y que tú, Señor, también ponga ese mismo sentir en su corazón para una siguiente ocasión. Y aquellos que lo pueden hacer, que tú sigas bendiciendo y proveyendo para que puedan seguir haciéndolo. Ahora también te presento, Señor, el mensaje de tu palabra en esta tarde. Señor, sabemos que ya de antemano tú le hablaste a tu siervo, quien traerá tu palabra, Señor. Ahora, Señor, queremos oír tu voz a través de lo que Él tiene en esta tarde. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor y oramos para que el Señor en sus misericordias use su palabra con cada uno de nosotros para Él glorificarse, para animarnos y para ayudarnos en lo que necesitamos. Vamos a predicar. Voy a predicar, mis hermanos, del texto de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Romanos 8, versículos 31 al 34. Me imagino que todos los que están aquí lo conocen. El doctor Anthony Fauci ocupó un cargo de asesor médico jefe del presidente durante la presidencia de Joe Biden. A principios del año 2025, el doctor Fauci recibió un perdón presidencial preventivo para no ser condenado de decisiones catastróficas que él tomó durante la pandemia que llevaron a consecuencias devastadoras, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Como por ejemplo, él empujó a que se llevaran políticas que provocaran pérdidas billonarias por un lado, y también estas mismas políticas que forzadamente empujaron logró que la industria farmacéutica se hiciera mucho más rica de lo que es. El doctor Fauci también aplicó mandatos forzados sobre la población, incluyendo una vacuna, con la promesa de que esto pararía las infecciones del COVID, siendo esto totalmente falso y confirmado por la misma ciencia. Y por si fuera poco, él ocultó información vital al Congreso de los Estados Unidos, entre otras cosas. Obviamente, para ser correctamente legal, nada de esto ha sido probado en una corte. Todo esto que se le acusa no ha sido probado en una corte, pero por alguna razón le dieron un perdón presidencial. Entiendo yo que a nadie se le debe de dar un perdón, uno de los perdones más grandes que existe, si no puede ser culpado por un delito. Ahora,
Más allá, sin la más mínima intención de hacer este sermón un tema político, lo menciono porque es un tema que está en la palestra. ¿Qué es un perdón presidencial? Y lo traigo porque hay algo que me llama la atención, no necesariamente del aspecto político que estoy mencionando, sino más bien del perdón presidencial. Eso significa que a pesar de que se pueda demostrar evidencias que prueben la culpabilidad de una persona, el sistema judicial no puede tocarlo. No lo puede tocar. Un perdón presidencial, por más culpable que usted sea de algo, no lo pueden culpar. Una corte estaría literalmente y legalmente atada de sus manos para poder proceder con una persona y un juez totalmente incapaz de condenarlo. Pero ese perdón presidencial no es perfecto, tiene límites y tiene lagunas. Solo te protege de delitos federales a nivel de la nación, donde dentro del contexto del tiempo por el cual se te dio el perdón, cualquier otro delito antes de ese perdón o después de ese perdón dentro de ese contexto, igualmente la persona sí puede ser procesada, acusada y condenada, y también cualquier delito estatal que una persona cometa en un estado, aunque tenga un perdón presidencial, no está exento de ser llevado a la corte, no a nivel federal porque no se puede, sino a nivel estatal. Y mi hermano, mi hermana, no nos desenfoquemos con esto. Al igual que el doctor Fauci, usted y yo somos pecadores. Somos pecadores que necesitamos a Cristo. Y a usted no se le acusa de lo que a él se le acusa, pero a nosotros también se nos acusa de algo. Se nos acusa de nuestros pecados. Tú y yo, al igual que Fauci y cualquier ser humano, somos pecadores y la ley de Dios nos acusa de esos pecados. Hemos violado la ley del juez del universo y el mundo y nuestra propia conciencia tiene evidencias tangibles de que somos culpables de pecar contra el Dios y juez santo. Pero en esta tarde vamos a ver en la Escritura que Dios ha emitido a sus hijos un perdón infinitamente mayor que un perdón presidencial. Un perdón que no se puede comparar a ninguno de los perdones que los hombres pueden dar. Ese perdón no tiene fecha de caducidad, ni deja tribunales fuera de su jurisdicción. Es un perdón perfecto, atado irrevocablemente al decreto eterno de Dios de que seamos como Jesucristo. Y ese perdón, mis hermanos, nos libra de todos y cada uno de nuestros pecados. Pecados del pasado, pecados del presente y pecados del futuro, garantizando de que nunca seremos condenados, garantizando de que nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso vamos a ver a la luz de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34, y dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Qué hermosa palabra, mi hermano. Mi hermano, lo que vamos a ver por medio de la palabra de Dios, y quiero utilizar el lenguaje del mismo texto, es lo siguiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la primera enseñanza que vamos a ver en este texto es que hemos sido protegidos por Dios contra toda oposición. Hemos sido protegidos por Dios, los hijos de Dios, contra toda oposición.
para que tú y yo podamos entender con más claridad el texto, debemos nuevamente, como siempre digo cada domingo, recordar el contexto. La epístola de los Romanos es una epístola donde Pablo está desarrollando el Evangelio de Jesucristo, explicando todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pablo ha venido tratando del capítulo 1 al capítulo 5 la culpabilidad del hombre. Pablo ha escrito una tesis inspirada por Dios diciendo, el hombre es un pecador y merece ser condenado. Pero los capítulos 6 y 7 también habla sobre el poder del pecado y la lucha que tenemos aún los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por gracia por el pecado. Pero ya al final del capítulo 8, mis hermanos, Pablo resalta algo muy importante y es la libertad y seguridad de aquellos que están en Cristo. La libertad y la seguridad de tú y yo, de los que estamos en Cristo. Y el versículo 31 comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? ¿Y a qué se refiere esto? Simplemente Pablo está conectando lo que él acaba de decir en los versículos 28 al 30, que nosotros, dicho sea de paso, lo vimos la semana pasada. Nosotros vimos la cadena de oro de la redención. El proceso, por decirlo así, o los pasos, o lo que Dios hizo para garantizar que su propósito de que seamos conformes a la imagen de Cristo, eso se cumpla. Dice la Escritura en esos versículos que a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, los predestinó. A los que predestinó los llamó, a los que los llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Ante esa obra soberana, toda hecha por Dios, no por nosotros. Ante esa obra soberana e inquebrantable desde la eternidad hasta la gloria para con aquellos que Dios escogió, es a eso que Pablo está preguntando. ¿Qué pues diremos de esto? ¿Qué diremos de esto? ¿Qué diremos ante la maravillosa obra de Dios para con nosotros? Bueno, concluye Pablo, inspirado por Dios, si Dios hizo todo eso a nuestro favor, entonces podemos llegar a la conclusión que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de sus hijos, ¿quién puede hacerle frente a Dios? ¿Quién puede estar en su contra? Ahora bien, ¿qué significa si Dios es por nosotros? Primeramente, no es una duda que esté expresando una posibilidad. Si es que Dios es por nosotros. No, eso no es lo que se refiere el autor. Más bien es una condición que el autor está dando por sentado, inspirado por el Espíritu Santo. Una forma diferente en el castellano lo diríamos de esta manera. Ya que Dios está a nuestro favor. Es lo mismo. Ya que Dios está de nuestro lado. Segundo, esa expresión en sí mismo, Dios es por nosotros, significa que el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo ha determinado inquebrantablemente garantizar nuestro bien de antemano. Él ha garantizado como tú y yo vamos a terminar. Y no estamos hablando de una simple simpatía. Oh, mira, Dios está más o menos bien con nosotros, sino más bien de un decreto que Él hizo antes de que todo existiera, desde la pasada eternidad, un decreto que Él decidió para con sus hijos. Y ese decreto, recordemos, mis hermanos, no es que no nos enfermemos, no es que seamos ricos, no es que seamos felices, sino que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y a eso es que se refiere cuando dice que Dios es por nosotros. Y al esclarecer a qué se refiere que Dios es por nosotros, pues inmediatamente despeja la duda cuando dice ¿quién contra nosotros? Nuevamente, cuando dice ¿quién contra nosotros? No se está refiriendo de que tú y yo nunca vamos a tener enemigos. No se está refiriendo que nadie se puede levantar en nuestra contra. No se está refiriendo que nosotros no podamos morir trágicamente, catastróficamente, no podamos ser muertos por opositores del Evangelio. No es eso lo que está diciendo, sino más bien que nada ni nadie se puede intrometer en el plan que Dios ha determinado para nosotros. Eso es lo que se refiere, mis hermanos. Nada ni nadie
puede impedir que el plan de Dios para con sus hijos, que seamos como Jesucristo, no se lleve a cabo. Recordemos, mis hermanos, que en la palabra de Dios, y es importante recordar, en su palabra no hay garantía de bonanza constante de este lado de la eternidad. No hay garantía de que nunca tendremos persecución. No hay garantía de que siempre habrá paz. Todo lo contrario, mis hermanos, estamos en un mundo que aborrece la ley de Dios, un mundo que aborrece la palabra de Dios y un mundo que aborrece la iglesia y los que viven conforme a la palabra de Dios. Y recordemos también que muy claro la Escritura dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que hay amenazas reales que nos pegan, que nos sacan de órbita por el momento, que nos golpean fuerte, pero nada de eso podrá impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros. De manera que la pregunta a esta declaración tan maravillosa de confianza dice lo siguiente: si el Dios soberano, cuya voluntad nadie puede frustrar, ha determinado que sus hijos vayan a ser conformes a la imagen de su Hijo, si el Dios soberano ha determinado, el Dios que nadie puede cambiar su voluntad, ni siquiera sus hijos, ha decidido salvarnos, ninguna fuerza que se levante podrá frustrar ese propósito. Esa es la idea del texto, hermano. Desde el texto que prediqué la semana pasada, sigue la misma línea. Nada puede frustrar los planes del Señor. Una confianza similar experimentó David cuando él dijo, inspirado por Dios, en el Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y obviamente David no está diciendo, no, un hombre no me puede golpear, no me puede hacer la vida imposible. Lo que David está pensando aquí, ningún hombre, ningún ser puede frustrar el propósito de Dios en mi vida. Hermano, el pacto de redimir a sus hijos escogidos, mis hermanos, se vuelve inoperante. Cualquier daño del enemigo, cualquier persona que quiera frustrar tu caminar en el Señor, cualquier oposición se vuelve inoperante ante el pacto soberano de Dios. No hay nadie que pueda hacer cambiar a Dios su voluntad. Nadie puede ir en contra de ese plan, hermanos. Mi hermano, mi hermana, yo necesito que tú y yo entendamos esto. Si tú eres un hijo de Dios genuino, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios está a tu favor. Y ese favor que Dios está es llevarte a ser conforme a la imagen de Cristo. Su decreto de redimirnos es imposible de quebrantar. Eso es lo que Él está diciendo en su palabra. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú vas a ser como Cristo, punto. Es cuestión de tiempo, hermanos. Dios cumplirá su propósito. No hay oposición dentro ni fuera, física o espiritual, que pueda invalidar el decreto de Dios sobre nosotros. Yo he dicho esto muchas veces, mis hermanos, pero nunca demasiado. Y nuevamente, Dios, hay muchas cosas que Dios la da, pero Él no la garantiza. No la garantiza, pero hay algo que Él sí garantiza, una cosa. Y es que tú y yo, si estamos en Cristo, muchas gracias, si estamos en Cristo, nosotros seremos salvos, eso está garantizado, y llegaremos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y quizás nos podamos preguntar, pastor, yo lo creo, está en la Biblia, pero ¿qué garantiza que eso va a suceder? ¿Ha dado Dios en su palabra algún texto bíblico que garantice que Dios no me dejará medias? ¿Hay un texto bíblico donde Dios me pueda convencer por su Espíritu de que no seremos abandonados en el camino, que Dios no se va a cansar de mí? ¿Hay un texto bíblico que diga que Dios me va a proveer todo lo que yo necesito en ese camino para yo llegar a ser como Cristo? Y la respuesta es sí, mis hermanos, sí. La respuesta es sí. Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón, que es, mis hermanos, que nosotros hemos sido provistos de toda gracia. Ya tú y yo hemos sido provistos de toda gracia absoluta.
Y eso lo vamos a ver en el versículo 32, cuando dice el texto, el que no escatimó ni a su propio hijo. Mi hermano, oye eso. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Mis hermanos, lo que Dios hizo con Abraham, Él no lo hizo consigo mismo. Abraham no rehusó sacrificar a su hijo Isaac, pero ¿qué hizo Dios? Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Y ese carnero apuntaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, dado por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Pero dice el texto que Dios no se reservó a su Hijo para salvarte a ti y a mí. Él no se lo reservó. Él lo dio, hermano. Literalmente, Él dio su Hijo. Él no se lo guardó. Su propio Hijo, el santo y precioso del cielo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre. Él lo entregó, hermano, por nosotros. Él lo entregó para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Y tengamos algo en cuenta, mis hermanos, Jesús no fue una víctima. No fue una víctima. Sé que esto va a sonarle bien extraño cuando usted ve la película La Pasión de Cristo. Yo entiendo las emociones de tristeza, porque su mamá estaba triste de los golpes que le estaban dando. Pero en ese preciso momento Jesús no era una víctima, hermanos. Fue su propio Padre que lo dio para que atravesara por eso. Eso no significa que Él no le dolió, que Él oró al Padre para que le hiciera pasarle esa copa, pero Él no era una víctima, Él fue dado para que fuera sacrificado por ti y por mí, hermanos. No fue el mundo que lo agarró desprevenido y lo mató, fue Él que dio su vida y la volvió a tomar, hermanos. Él dio su Hijo por nosotros. Y el argumento de Pablo de que Dios no se reservó su propio Hijo, no se guardó, no escatimó su propio Hijo, es para que lleguemos a la conclusión, si Él no se guardó su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si dio a su Hijo, Él te lo va a dar todo en cierto modo. Déjame darte algunos ejemplos seculares para conectar con esta idea, porque este texto tiene una lógica para hacernos reaccionar y entender la disposición del Padre de bendecirte y de darte lo que tú necesitas. Imagínate tú que tú ves un homeless al salir de la iglesia hambriento y tú decides ir al restaurante de los cubanos y comprarle un plato de comida. Y cuando tú le das, ya tú invertiste, ya fuiste, tomaste de tu tiempo, compraste el plato de comida, le diste el plato de comida. Cuando él te pida, mira, tú me puedes regalar un utensilio, tú me puedes regalar una servilleta. ¿A ti te va a doler darle una servilleta? No te va a doler, ya tú le diste el plato. Tú le diste lo más costoso. Tú le diste lo que más valía. ¿Qué tanto te va a doler darle una servilleta? Darle un cubierto, darle un cuchillo. Otro ejemplo, imagínate que tú estás construyendo una casa y en la etapa final uno de los constructores de los pintores se equivocó y en vez de pintarte la blanca te la pintó amarilla. Tú vas a abandonar ese proyecto multimillonario, esa gran casa, esa gran mansión solamente por un color. Mira, hermano, tú vas a buscar hasta debajo de la tierra la pintura correcta y tú vas a terminar eso. Pues ya tú invirtiste en una edificación que está parada. Son ejemplos seculares. La idea, mis hermanos, nos lleva a la lógica que es esta. Si Dios te dio a su Hijo, lo más hermoso y precioso del cielo, Dios no te va a negar absolutamente nada y te va a proveer lo que tú necesitas para tú seguir adelante, hermanos. Él no se reservó a su Hijo. ¿Qué te dice a ti que Él se va a reservar? Darte nueva fuerza. No tiene sentido. Mis hermanos, si Dios no se guardó su Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero notemos algo muy importante, y aquí es donde muchas veces no podemos equivocar. Dice el texto, no nos dará con Él también todas las cosas. Y hay algo muy clave aquí en el texto que muchas veces cuando leemos rápido se nos puede perder.
A diferencia de los ejemplos humanos, mis hermanos, que muestran que uno va como que va dando, y va dando, y va dando. Piensa en la crianza de su hijo, de su hija. Usted le compró la cunita y después iba dando, a través del tiempo usted iba dando, iba dando. En el caso de Dios no es así. Él dio todo de un golpe, hermano. Lo que pasa es que tú y yo no lo podemos procesar así porque no somos seres eternos. Pero Dios lo dio todo de un golpe. Al darnos a Jesucristo, su Hijo, Él lo dio todo. Porque es en Cristo que está todo lo que necesitamos. Él, al darnos su Hijo, nos dio todo, absolutamente todo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice que en Cristo Jesús nos has hecho Dios por sabiduría, nos has hecho Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo está hecho, todo está dado, por cierto, todo. Tú lo procesas hoy de que Dios te suplió aquí y Dios te suplió aquí, y sí te suplió. Pero Dios te lo dio todo, desde la eternidad, en Cristo Jesús. Veamos otro texto. Y noten la gramática en pasado, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Continúa diciendo el versículo 11. Fuimos pasado, circuncidados. Versículo 12. Sepultados en Él, pasado en el bautismo, resucitados con Él mediante la fe, nos dio pasado vida juntamente con Él, nos perdonó pasado nuestros pecados, anuló pasado el acta de los decretos. ¿Nota los verbos en pasado? Él nos dio todo en Cristo, hermanos. Ahora, de este lado de la eternidad, donde estamos sujetos limitados al espacio y el tiempo, pues procesamos la providencia de Dios de una manera lineal. Pero en Cristo, Él nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado todo. No significa que no debemos de orar, porque Dios muy claramente dice que no tenemos porque no pedimos o pedimos mal. Hay que orar, hermanos, pero en Cristo todo ha sido proveído. De hecho, algunos teólogos le llaman a ese principio un poquito complicado, pero es bíblico, el ya, pero todavía no. Lo que está decretado que es tuyo, pero todavía como que tú no lo recibes, el ya, pero todavía no. Entonces, pastor, ¿a qué se refiere entonces cuando dice, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahí está hablando ya en un presente y un futuro. Bueno, ¿a qué es lo que se refiere Pablo cuando dice, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mi hermano, que Dios en nuestro caminar diario, mis hermanos, Él seguirá supliendo absolutamente todo lo que necesitemos, y el hecho de que nos dio a Cristo es la garantía que lo va a hacer, hermanos. De que lo vas a vivir, vas a recibir diariamente la energía, el pan, el sustento, la fuerza, el ánimo, aunque tú piensas que te falta, que tú no tienes. Dios está ahí supliéndote diariamente porque Él lo garantizó en Cristo Jesús. A pesar de tu debilidad, de mi incapacidad de obedecer perfectamente, en este mundo pecaminoso tan complejo y tan difícil que vivimos, a pesar de Satanás y sus demonios, Dios se asegurará, mis hermanos, por medio que nos podemos imaginar y por medios inimaginables de cumplir su propósito eterno en nosotros, propósito que nadie puede estorbar, hermanos. Nadie lo puede estorbar. Así que, ¿qué nos está diciendo este texto, mis hermanos? Que el hecho que Él haya dado su Hijo garantiza que Él ha suplido y te seguirá supliendo absolutamente todo lo que tú necesitas. Él te va a suplir, hermano. Él te va a suplir. Como vimos la semana pasada, una evidencia de eso es que las circunstancias más difíciles y horrorosas que tú y yo podemos vivir, y que si fuera por nosotros no la viviríamos, incluyéndome a mí, hasta esas, Él tiene el poder de que cosas que fueron planificadas para dañarte, para hundirte, para herirte, Él tiene poder y lo hace y las tornas para santificarte. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan
a bien. Así que mis hermanos, en vez, las cosas que Él hace, mis hermanos, y sé que puede sonar extraño, pero es la verdad del texto, en vez de alejarte del propósito, lo que hacen es cooperar para su propósito, aunque sean dolorosas. Mis hermanos, hasta ahora hemos visto en el texto que somos protegidos contra toda oposición y número 2, que hemos sido provistos con toda gracia. Si nos dio a Cristo, nos dio todo. Y finalmente vamos a ver que hemos sido absueltos de toda acusación y librados de toda condenación. Librados de toda condenación. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Lo que está haciendo Pablo aquí es interesantísimo. Al principio le estuvo tratando algo de que tenemos un aliado, por decirlo de una manera. Dios, el Todopoderoso, está a nuestro favor. Y si está a nuestro favor, ¿quién puede en nuestra contra que pueda estorbar su propósito? El número 2, él está diciendo que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y en este escenario, Pablo nos está llevando como una especie de corte cósmica, como a un tribunal. Nos está llevando a un aspecto legal, a un caso judicial. Y vimos que Dios está a nuestro favor. Sí, está a nuestro favor. Pero ¿qué pasa si nos acusan? ¿Qué pasa si nos acusan? Iglesia, recordemos que tenemos un acusador. Y el acusador es Satanás. Y Satanás, como dicen por ahí en un contexto y eso es muy cierto. Satanás, carnalmente hablando, no tiene boca, no tiene manos, ni tiene pies. Él necesita que alguien se la preste. ¿Ok? Necesita que alguien se la preste. Y cuando alguien le cede, le abra puerta, entonces él nos puede usar a nosotros. Satanás es el acusador. Es el acusador de los hermanos según la Escritura. Y te digo algo serio, conforme al tribunal de Dios, las mayoría de sus ocasiones son ciertas. Son ciertas. Las acusaciones que hace Satanás son ciertas. O él le va a llevar una mentira a Dios. ¿Quién le puede mentir a Dios? Nadie. Satanás lo sabe. Así que las acusaciones de Satanás son ciertas. No son mentiras, mis hermanos. Incluso evidencia tenemos de que las acusaciones de Satanás son ciertas. Es nuestra propia conciencia que nos señala nuestro propio pecado. Y sus acusaciones son ciertas porque sabe que a pesar de que fuimos redimidos, seguimos pecando. Seguimos pecando tú y yo. Pero a pesar de lo cierto de las acusaciones de Satanás delante de Dios el Padre, debemos siempre recordar que tu caso legal y mi caso legal delante de Dios ya fue desestimado. Fue desestimado por completo. Fue totalmente desestimado. Y no es porque tú y yo seamos inocentes. No lo pienses, tú y yo no somos inocentes, sino porque Dios nos ha justificado. Ya nos justificó. Por eso él dice, ¿quién? ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Piense eso. ¿Va el acusador donde Dios a acusarnos cuando Él mismo fue que nos justificó? ¿Entiende la idea, mis hermanos? Él nos justificó. ¿Y qué significa eso? Que a los que Dios escogió para salvación, al ellos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyeron en el Evangelio, fueron declarados justos delante de Dios por medio de su fe. La perfecta justicia de Cristo, su obediencia, fue impuesta a nuestro favor, fue imputada, fue acreditada como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Así de limpios legalmente estamos delante de Dios. Y ya ese veredicto se dio. Es irrevocable. Hermano, eso no se puede quitar. El veredicto no fue que fuiste inocente, de que yo fui inocente, sino de que fuimos declarados justos. Y mis hermanos, entendamos algo, es interesante. Incluso en las cortes humanas nadie es inocente. Es culpable o no culpable.
pero no hay nadie inocente. No existe eso, hermanos, de inocencia. Todos somos pecadores. Así que, mis hermanos, ninguna acusación de nuestros pecados tiene peso delante del tribunal de Dios para con nosotros. Ninguna acusación. Ninguna acusación que le haga un hermanito, una hermanita, o un hermano del mundo, una hermana del mundo. Y ninguna acusación que haga Satanás tiene peso delante de Dios. Mis hermanos, porque hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué Pablo está haciendo aquí, mis hermanos? Nuevamente, y tengo que insistir porque está en el texto, Pablo no está diciendo que somos buenos. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que tú y yo somos los mejores y por eso fuimos perdonados. Mis hermanos, nosotros hacemos obras buenas, pero nunca obedeceremos perfectamente, no aquí, ¿ok? Pero no es que somos buenos. Pablo no está apelando en este texto a tu justicia, mis hermanos. Pablo está apelando a la justicia de Cristo, que esa sí es perfecta, no a nuestras obras. De manera que a ti, cualquier cargo en tu contra queda inoperante, no porque tú y yo somos buenos, sino porque fue impuesta sobre nosotros la justicia de Cristo. Y Pablo dice, Cristo murió. ¿Qué significa eso? Que Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos, dada por la ley de Dios por nuestros pecados. En vez de tú y yo morir, pues Cristo recibió el golpe. Cristo fue crucificado en una cruz. Y cuando dice Cristo resucitó, significa que Dios el Padre aceptó como bueno y válido ese sacrificio. ¿Ok? Cuando Pablo está diciendo todo esto, él está diciendo en términos legales, etapa por etapa, que ningún cargo en contra de un hijo de Dios va a tener efecto, hermano. No lo tiene delante de Dios. Y cuando dice que está a la diestra de Dios, significa que Cristo está en un lugar de máxima autoridad, gobernando el universo e intercediendo por ti y por mí. Oye eso. Intercediendo por ti y por mí. Así que, si Él está intercediendo por nosotros, si fuimos justificados por medio de la fe, si Él fue que recibió el castigo, yo te pregunto, ¿qué más se necesita para garantizar tu salvación? ¿Qué más? Contéstate internamente. ¿Qué más se necesita para que tu salvación esté garantizada? ¿Que tú y yo nos portemos bien? No lo creo. No, mi hermano. No. Todo lo que hizo Cristo lo garantiza porque fue Cristo que lo hizo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para garantizar nuestra salvación. Él obedeció perfectamente, Él murió por nosotros, Él resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad intercediendo por ti y por mí. Mi hermano, eso lo garantiza, pero lo que hacemos tú y yo lo garantiza. No, hermanos, lo garantiza Cristo, no tú ni yo. Un ser eterno, creador de todas las cosas y soberano, ¿no garantiza tu salvación y nosotros sí? No, hermanos. Personas, como dice la palabra, no yo, como tú y como yo, con corazones perversos y engañosos, pecaminosos, impacientes, débiles, nosotros sí podemos garantizar nuestra salvación como nosotros caminemos y obedezcamos la palabra, pero la obra de Cristo no. Mi hermano, el perdón que recibimos por medio de la fe en Jesucristo no fue un perdón presidencial como el de Fauci, que no es un perdón perfecto. Él todavía puede ser juzgado por otra cosa o por otra, mis hermanos. Hermanos, el perdón presidencial, como dije al principio, fue un perdón que cubre pecados del pasado, pecados del presente y pecado del futuro. El tribunal de Dios no funciona como la mente humana, no funciona así, mis hermanos. El perdón concedido por Dios es un perdón total y para siempre. Para siempre. Pecados del pasado, del presente y del futuro.
pastor, deme una prueba bíblica de que incluso pecados del futuro que yo iba a cometer, Cristo lo cubrió con su sacrificio del pasado. Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Mire lo que dice el texto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo bastó una sola ofrenda. Una para siempre. Hebreos 9:12. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y aquí está la clave, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y aquí está la clave, eterna redención. ¿Qué significa esto? Que si tú has sido redimido por Cristo, tú has sido redimido para siempre. Eterno, hermanos. Eso no lo cambia, nada. Has sido redimido para siempre. Si verdaderamente, y aquí voy con the elephant in the room, o el elefante grande, ¿ok? Si verdaderamente tú estás en Cristo, y todos estos términos legales bíblicamente lo podemos entender, el texto con demasiada claridad cristalina nos está diciendo que es imposible, que si tú has sido regenerado, si has sido redimido, si verdaderamente has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es imposible que tú puedas perder tu salvación, mi hermano. De eso se trata el aspecto legal delante de Dios. Tú has sido declarado justo para siempre. Nuevamente, una sola ofrenda, perfecto, para siempre. Una sola vez en el tabernáculo para dar eterna redención, no temporal. No es una redención, mira, te voy a redimir ahora, pero si tú me desobedeces, te la quito. No, para siempre. Un solo para siempre. ¿Por qué una persona va al infierno? ¿Por qué hay personas que se pierden en el infierno? Porque ha pecado contra Dios y ha violado su santa ley. Pero la palabra de Dios dice que los que están en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, Dios los perdona, los declara justos. Son impuesta la justicia de Cristo a su favor. Nuevamente, pecados del pasado, presente y futuro. Y automáticamente Dios te declara libre de condenación. ¿Y dónde dice eso la Biblia? En el mismo capítulo, comenzando la idea del apóstol Pablo de lo que está hablando hoy mismo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, cero, ninguna, nula, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. No hay. Si estás en Cristo, ahí está el asunto. No hay condenación para ti. Y de hecho el texto te lo dice claro. Porque muchas veces el tema de la doctrina de la salvación soberana y eterna de Dios es, mire, a mí me lo han dicho, pastor, si usted predica eso, usted está mandando a la gente a pecar. Yo, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 1 te dice, ¿para quién no hay condenación? ¿Qué dice el texto? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú eres cristiano y no andas conforme a la carne y conforme al Espíritu, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice la Escritura? No hay condenación. Y si no hay condenación, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí está la salvedad. Los que no andan conforme a la carne. De manera que la doctrina de la salvación soberana de Dios eterna desde antes de la fundación del mundo, ¿sabe lo que hace? No da permiso para pecar. No da permiso para pecar. Lo que te da un agradecimiento que tú no entiendes el por qué tú has sido salvo. Si esta doctrina te empuja al mundo a pecar, tú nunca has sido justificado. Es así de simple. Si tú andas conforme a la carne, medalaganariamente, es obviamente que no has sido justificado.
Mas si esto, en vez de llevarte, oh mira, el Señor me salvó, mi salvación es irrevocable, déjame irme al mundo a buscar prostitutas, a buscar drogas, a robar, a hacer lo que sea, pues obviamente tú no has sido justificado porque tú no entiendes la santidad del Señor. Pero si te lleva a agradecer a Dios, a glorificarle, pues son otros 500. De hecho, el contexto del capítulo 8 no era animar a pecadores a que siguieran pecando. Era animar una iglesia que experimentaba persecuciones, situaciones difíciles, diciéndolo, mi hermano, mi hermana, no importa por lo que tú estás pasando, tu salvación está segura, sigue luchando. Ese es el espíritu de ese texto, no es mandar gente a pecar. Por eso el contexto siempre va a ser el rey aquí para entender la escritura. Por eso, mis hermanos, como vemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, es imposible que una acusación en nuestra contra tenga efecto. Y es imposible de que si ya hemos sido perdonados, que seamos condenados. Y es porque hemos sido protegidos contra toda oposición, provistos de toda gracia, absueltos de toda acusación y libres de toda condenación. Mi hermano, cree no lo que te dice tu pastor, lo que dice la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de la misma manera que Pablo ha venido haciendo preguntas retóricas, en el versículo 35, ya para sellar, para tratar de convencer, para sellar, él hace otra pregunta retórica. Y la pregunta retórica no está buscando una respuesta, porque la pregunta retórica lo que está invitando una reflexión, porque la respuesta es tan obvia que no se necesita la respuesta. ¿Qué dice en el versículo 35? A la luz de todo lo que hemos venido predicando desde el domingo pasado al domingo de hoy, Pablo pregunta, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién te va a separar? ¿Quién? ¿Quién puede separarte del amor de Cristo? Yo te voy a responder, aunque es una pregunta retórica. Nada, ni nadie te puede separar de su amor. Gloria a Dios. Nadie te puede separar de su amor, mi hermano. Y eso lo vamos a ver más en detalle en el próximo sermón. Acompáñenme a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso y soberano. Señor, gracias por tu palabra. Porque por tu palabra, oh Dios, vemos cuán grande es tu amor, es tu misericordia para con nosotros. Señor, en momentos tan difíciles, Señor, que vemos como estos en los cuales vivimos, donde muchas cosas no tienen sentido, donde hay tanto sufrimiento y donde aún nuestro propio pecado nos nubla y nos puede llevar, oh Dios, incluso a dudar de tus promesas. Gracias por tu palabra, oh Dios, que nos asegura que si genuinamente estamos en Cristo, nada nos puede separar de tu amor, oh Dios. Padre, por el propósito por el cual tú inspiraste este texto, Dios, que es animar a hombres y mujeres, jóvenes, incluso niños, que pueden experimentar duda y debido a la dificultad del mundo, oh Dios, dudar de su eterno futuro, Padre Santo. Padre, llénanos de convicción de saber que tú estás al mando y que tú tienes control absoluto de nuestra salvación, que nada ni nadie nos puede separar de ti. Padre amado, yo te ruego que esa convicción que tú nos des por tu palabra, oh Dios, cause lo que deba de causar en nuestros corazones. Y es un alivio, Dios, y una fortaleza para seguir luchando en un mundo que muchas veces nos hace pensar que no vale la pena seguir luchando, seguir siendo fieles a tu palabra, seguir siendo santos como tú nos demandas. Padre amado, ayúdanos, Señor, en nuestros corazones a entender, humanamente hablando, la grandeza de tu perdón, de tu misericordia, y a convencernos, oh Dios, por tu palabra, que nosotros no somos nada ni nadie no hay nada que podamos hacer para merecer este perdón, que todo ha sido por pura gracia, por pura misericordia, por tu favor inmerecido para con nosotros. Padre, gracias. Bendice
a tu iglesia. Quiero presentarte a aquellos que en medio de un sufrimiento, de una angustia, ya sea por una enfermedad o por un problema, oh Dios, que se sientan desanimados posiblemente por un diagnóstico negativo y que tú en tu sabiduría y en tu soberanía hayas decidido en ese caso no sanar. Anímalos, oh Dios, por tu palabra. Anímanos para recordarnos que en ti, oh Dios, por más oscuro que esté el día, estamos seguros. Y danos la humildad, oh Dios, y la mansedumbre al ver pecadores, Señor, que se pierden, a ver pecadores hacer atrocidades, a no mirarlos con orgullo, oh Dios, sino más bien con compasión como Cristo los vio, recordando que nosotros estábamos allí mismo muertos en nuestros delitos y pecados y que fue por tu gracia y por tu misericordia que fuimos rescatados, oh Dios. Padre, usa tu palabra para transformarnos, para animarnos, para sanarnos, para guiarnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Grupo de adoración, por favor. Gloria a Dios. Cantaré al Señor, porque han llegado las horas
para despedirnos. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que fue expuesta en esta tarde, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque no hay ninguna condenación para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos sentirnos libres en ti, Señor. Y si tú con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, mi Dios amado? Gracias, Señor, porque esa seguridad solo la podemos tener en Cristo Jesús, quien no escatimó nada en lo absoluto para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Y ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, pero seguimos con tu presencia en nuestras vidas, a donde quiera que vayamos, Señor. Permítenos, Señor, ponderar en este sermón, Señor amado, y recordar, Señor, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Llévanos con bien, Padre, y gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.